Ok, entonces continuamos con el tema de las anualidades, revisando esas rentas ciertas, y ahora vamos a ver algunos ejercicios al respecto. Vamos a iniciar con el tema de las rentas vencidas y con el empleo de ciertas ecuaciones, de ciertas fórmulas en realidad, que nos van a servir para calcular, por ejemplo, en este caso, el monto o el valor futuro de una anualidad. Entonces, recordemos de que la utilidad que tienen las anualidades es de que nos permiten hacer cálculos de manera más rápida cuando tenemos montos, tenemos flujos de caja de valores constantes. Ese valor constante ya hemos dicho que le vamos a llamar la renta, ¿no? Que se podría aplicar cuando, por ejemplo, necesitamos pagar algunos servicios que podemos considerarlos como constantes, o, por ejemplo, pago de alquileres, o tal vez pago de salarios. Entonces, en esos casos podemos hacer uso de estas ecuaciones, de estas fórmulas que mm, nos van a permitir hacer los cálculos de manera mucho más eficiente, ¿no? Mucho más rápida. Bueno, en concreto, para el caso del monto, para el caso del monto, eh, suponiendo que son rentas vencidas, ¿no? Y recordando simplemente que las rentas vencidas son estas de acá. A ver, voy a hacer un dibujo, un gráfico, simplemente para recordar la característica de las rentas vencidas, ¿no? Entonces, haciendo un flujo de caja. Ok, bien. Y lo que estamos diciendo es que si tenemos una renta vencida, entonces el primer valor se lo va a colocar al final del periodo, ¿no? Y así sucesivamente en todos los casos, al final del periodo, siendo este valor igual a R. Bien, estas serían las rentas vencidas. Entonces, lo que estamos calculando acá sería el monto, lo voy a dibujar también acá. Este sería, tal vez con otro color. Este de acá sería el monto, ¿no? Digamos que es un valor bastante más grande, el monto ese. Entonces, gráficamente, lo que estamos haciendo es lo que ustedes están viendo en la pantalla. En lugar de estar calculando el monto uno a uno, ¿no? Podríamos haber estado calculando esto uno a uno, llevando al futuro cada uno de estos valores en los periodos. En lugar de hacer eso, pues lo que vamos a hacer es directamente calcular el monto de un solo golpe, ¿no? Un solo valor. Bueno, entonces, podemos hacer un ejercicio que dice así: si usted deposita 300 bolivianos mensuales en un banco que paga el 3% mensual, ¿cuánto podrá retirar al cabo de 4 meses? Bueno, si hubiéramos querido hacer el flujo de caja para este caso, evidentemente si son solamente 4 meses, entonces voy a eliminar este de acá, este. Y bueno, bueno, no, aquí va a quedar un poquito raro esto, ¿no? Así que lo haremos de la siguiente manera. Voy a llevar esto acá. Y más bien voy a cortar esto hasta aquí. Ahora sí. eh, hay algo más que tengo que hacer. Hasta ahí. Bien.
Entonces, el primero sería 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Lo vamos a colocar de una vez, ya lo colocaremos. Lo voy a poner aquí arriba. 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora sí, esta sería ya la representación gráfica de lo que estamos viendo. Entonces dice, si usted deposita 300 bolivianos mensuales en un banco que paga el 3% mensual, ¿cuánto podrá retirar al cabo de 4 meses? Si no nos indica de manera explícita si se trata de una renta vencida o una renta anticipada, entonces nosotros asumimos que se trata de una renta vencida. ¿De acuerdo? Así que podríamos aplicar la ecuación que está en la pantalla. Si aplicamos la ecuación, vamos a ver, sería S igual a esta renta que hemos dicho que son 300 por 1 más la tasa de interés, que es 3% mensual, durante 4 meses, menos 1, y esto dividido entre la tasa de interés. ¿Cuánto le sale eso, por favor? Mil doscientos cincuenta y cinco punto cero nueve. Ok, perfecto. Entonces, esto es igual a 1255.09, ¿no? 1255.09. Ok, este resultado lo voy a poner aquí, lo voy a guardar. Y ese sería el monto, ¿no? La verdad que el resultado final ya sería ese de ahí. Pero para llegar a entender un poquito mejor, vamos a ver otra forma, que era la que estábamos, creo que viendo un poco la clase anterior. Entonces, en el primer periodo, en el periodo 1, fíjense, tenemos una renta de 300 bolivianos, ¿no? Lo pueden ir verificando con el gráfico que tienen a la derecha, que eso nos puede ayudar. Para ese periodo 1 no vamos a tener ningún interés porque estamos hablando de rentas vencidas, o sea que se lo ha pagado al final del periodo. Luego, en el periodo 2, esa renta de 300 bolivianos que ya teníamos durante el periodo 1, al finalizar el periodo 2, evidentemente va a tener que generar un interés, ¿no? Ese interés lo podemos calcular con una fórmula de interés simple que sería 300 por la tasa de interés, perdón, que es 0.03, ¿no? Y multiplicado por un mes. Y haciendo eso, pues evidentemente este valor saldría igual a 9. Entonces, ese 9 es el interés que se ha generado con estos 300 bolivianos. Aquí está, ese es ese interés, ¿no? Así que lo que vamos a tener al final va a ser, al finalizar el periodo número 2, vamos a tener 300 de renta que teníamos, más 9 de interés, ahora 309. Más los 300 que ya teníamos del periodo 1, que estos sí se van sumando, ¿no? Desde acá, viene aquí, tendríamos 609 bolivianos al finalizar el periodo 2. Si ahora hacemos el mismo análisis para el periodo 3, entonces en el periodo 3 vamos a depositar otros 300 bolivianos y vamos a calcular el interés directamente del valor que teníamos al finalizar el periodo 2. Lo voy a hacer una vez más, el cálculo del interés. Entonces, ese interés va a ser igual. Lo que teníamos era 609, ¿no? Al finalizar el periodo 2, multiplicado por la tasa de interés por un periodo,
Eso nos da igual a 18.27, que sería el valor del interés para el periodo que estamos considerando. Este iría con este. Bueno, entonces esos 300 se han convertido en 318.27, con lo cual vamos a poder calcular cuánto es el valor hacia el final del periodo 3, que sería 927.27. Y de ahí ya es el último paso. Tenemos otros 300 bolivianos que se depositan al finalizar el periodo cuarto, porque son rentas vencidas. Nos va a generar un interés, esos 927.27 al 3% nos van a generar un interés de 27.82, que sumados a los 300 que teníamos, vamos a obtener 327.82, con lo cual finalmente tendríamos 1255.09. O sea, los mismos 1255.09 que hemos calculado con la ecuación, ¿sí? Así que, bueno, lo único que estamos haciendo es entender un poquito de dónde está saliendo ese 1255.09 y verificar que sí es un valor correcto. ¿Ok? Si hay alguna consulta o duda, por favor me la hacen en cualquier momento. Ingeniero, una pregunta. Sí. En la parte, ingeniero, donde dice 1 más el interés elevado a la n, ¿ahí por qué lo colocamos 4 menos 1? Ah, ya en la fórmula, ¿no? Sí, lo que Sí. pasa es de que ese n es el número de periodos en los cuales nosotros vamos a hacer el análisis. En este caso, la pregunta nos está diciendo que era en 4 meses, ¿no? Entonces, teníamos que colocar ahí el número de n igual a 4. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Sí, sí, que creo que yo, sí, me he equivocado yo. Está bien, Inge, gracias. Ah, ya, listo. Ok. Bien. Seguimos entonces. Esto era lo de las rentas vencidas para calcular el monto, es decir, el valor futuro, ¿no? También podríamos calcular el valor actual de una renta vencida, ¿no? O sea, en lugar de llevarlo todo hacia el futuro, todo ese grupo de datos que podríamos tener, de datos constantes, ¿no? Que podrían ser no sé, los alquileres, por ejemplo, en lugar de llevarlo todo al futuro, lo podríamos llevar hacia el presente. En ese caso, pues utilizamos esta otra ecuación, que es simplemente igual a una fórmula, ¿no? Que no la vamos a deducir ahora, pero nos permite hacer el cálculo del valor actual. Entonces, a ver, dice este ejemplo. Yo les pediría que vayan copiándose tal vez las fórmulas, porque más adelante van a ver algunos ejercicios, ¿no? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos, pero después de que terminemos de ver los ejemplos, ahí sí va a haber unos ejercicios para ustedes. Bueno, entonces dice, usted tiene que viajar y debe pagar 3 mensualidades del colegio de su hijo de 500 bolivianos cada fin de mes. ¿Cuánto dinero deberá dejar ahora de tal modo que alcance para cumplir este compromiso? Suponer que el dinero lo dejen en una caja de ahorro que paga el 4% mensual. Ok. Podríamos hacernos un flujo de caja para intentar entender un poco mejor el problema. Vamos acá, periodo 0, 1, 2 y 3, ¿no? Porque son 3 los que se necesitan. Entonces aquí estaría 0, 1, 2 y 3. Bueno, entonces lo que queríamos saber es cuánto deberíamos dejar hoy, ¿no? Es lo que dice, ¿no? ¿Cuánto dinero debería dejar ahora? ¿Cuánto tendría que ser este monto? Que le vamos a poner como variable A, un valor actual, para que pues cada fin de mes se pueda retirar
un monto equivalente a 500 bolivianos, ¿no? Ahí está 500. 1, 2, 3. Son pensiones del colegio que también pueden ser equivalentes a una renta, ¿no? Entonces, ¿cuánto deberíamos dejar hoy para que podamos sacar cada fin de mes 500 bolivianos para pagar la renta? Estas son rentas vencidas también, sabiendo que la caja de ahorro donde estamos colocando el dinero, pues paga un interés del 4% mensual. Entonces podemos resolver con la fórmula. Nuestro R sería 500 por 1 menos 1 más la tasa de interés, que es del 4% mensual, y eso elevado a la menos n, que sería en este caso 3, ¿no? A la menos 3. Dividido entre la tasa de interés, que es el 4% mensual. Bien, ¿cuánto le sale ese valor de la variable A? A ver, por el chat me dicen 1387.55. ¿Está bien? ¿Han sacado todos lo mismo? Sí, parece que sí. Bien, entonces este valor actual sería 1387.55. Bueno, fíjense que si no comprendiésemos el concepto de la tasa de interés y del interés, podríamos haber dejado simplemente 500 por 3, 1500 bolivianos, ¿no? Y ya está. Pero en realidad no necesitamos 1500, necesitamos menos de eso. Necesitamos menos porque ya sabemos de que el dinero va ganando interés con el tiempo, ¿no? Así que, de acuerdo a esta ecuación, enseguida lo vamos a verificar. De acuerdo a esta ecuación, pues necesitaríamos apenas 1387,55 para poder cubrir ese pago a fin de cada mes de 500 bolivianos. Bien. Lo veamos de otra manera, entonces. A ver, voy a mover un poquito el flujo de caja para que se vea. A ver si se puede. Ya, ahí está bien. Entonces, en el periodo 0 no tenemos nada, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, no hay absolutamente nada en el periodo 0. Lo único que hay es ese valor actual que ya hemos dicho, de acuerdo a nuestros cálculos, ¿no? De acuerdo a la fórmula que estamos empleando, pues este valor de A estaría valiendo igual a 1387.55. ¿No? ¿Qué es lo que tendríamos para el periodo, para este de acá, ¿no? Para el periodo 0, 1387.55. Bueno, en el periodo 1 ya vamos a hacer un retiro de 500 bolivianos, ¿no? De 500 bolivianos. Pero hay que tomar en cuenta que esos 1387,55 han generado un interés. Y ese interés lo podemos calcular, como ya hemos venido haciendo, como el valor, ese saldo 1387, piensen que es el saldo que se tiene en la caja de ahorros, multiplicado por la tasa de interés, que es del 4%. Entonces, si hacemos ese cálculo, 1387.55 por el 4%, vamos a tener que eso vale 55.50, que sería el interés que se ha generado durante ese periodo, ¿no? Entonces, evidentemente este valor de acá es igual al de aquí.
Así que en realidad no es que, si bien hemos sacado 500, pero habían 55,50 que se han generado de interés. Así que la reducción efectiva en ese periodo va a ser de 500 menos 55,50, que serían 444,50. Así que al finalizar el periodo número 1, si nosotros restamos 1.387,55, que es el monto de dinero con el cual hemos empezado en nuestra caja de ahorro, al finalizar ese primer mes, se le va a restar estos 444,50 y nos va a quedar de saldo en la cuenta el valor de 943,05 al finalizar el periodo número 1, ¿no? Bien, seguimos con esto. En el periodo número 2, otra vez va a haber un retiro de 500 bolivianos y estos 943,05 del anterior periodo han tenido que generar unos intereses. Si volvemos a calcular con la misma fórmula que vimos arriba, de interés simple, que sería 943,05 por la tasa de interés, que es 0.04, eso nos daría 37,72. Entonces, lo que efectivamente hemos reducido al finalizar el periodo 2 no han sido 500 bolivianos, sino 500 menos 37,72. Habida cuenta que esos 37,72 son los intereses que estamos llegando a generar. Y esa diferencia es de 462,28. Si nosotros ahora sí volvemos a restar, pues resulta que lo que tenemos en la caja de ahorros al finalizar el periodo número 2 sería 480,77 bolivianos. Pero nos falta un periodo más, un último periodo, que sería ese de ahí. Nuevamente hay un retiro de 500. Los 480,77 han generado un interés. Cada vez los intereses son menores porque nuestro saldo es cada vez más bajo, ¿no? Y finalmente ese interés es de 19,23, con lo cual lo que efectivamente se ha reducido a nuestra caja de ahorro era de 500 menos 19,23, que son 480,77, que restados a los que teníamos en el anterior, a la finalización del anterior periodo, pues nos van a dar el valor de 0, ¿no? Si estuviésemos trabajando con todos los decimales, sería exactamente igual a 0. Entonces, ese es el procedimiento para llegar a entender un poquito el resultado que hemos encontrado. Bien, ok. Si hay alguna consulta, ya saben, me la comento. Ahí está el valor final. Y bueno, a esta tabla dice, se le suele llamar con el nombre de comprar una anualidad. Entonces, de esta manera ya podríamos nosotros calcular exactamente cuál sería el monto que necesitamos dejar para hacer frente a esos pagos que acabamos de comentar. Bien. Vamos avanzando. Ya hemos visto entonces de las rentas vencidas. Hemos visto cómo se puede calcular el monto, o sea, el valor futuro y el valor actual. Ahora vamos con las rentas anticipadas. Tienen una fórmula un poquito más larga, pero los conceptos van a ser similares. Vamos a ver esto. Este es el mismo ejercicio que habíamos visto anteriormente, ¿no? Si usted deposita 300 bolivianos mensuales en un banco que pague el 3% mensual, ¿cuánto podrá retirar al cabo de 4 meses? Bueno, este es igual un ejercicio sobre valor futuro, solamente que con renta anticipada. Entonces, podríamos hacer nosotros un pequeño flujo de caja para que esto quede más claro, ¿no? Cómo es lo que cómo se van a entender los cálculos que vamos a realizar. Entonces, son 4 meses. Aquí tenemos el primero, segundo, tercero y el cuarto. Bien. Esta vez voy a poner en la parte superior los números 0, 1, 2, 3, 4.
Entonces dice, deposita 300 bolivianos mensuales en un banco. Y estamos suponiendo que son rentas anticipadas. Si es anticipado, entonces lo colocamos al inicio del periodo, ¿no es cierto? Al inicio de ese periodo. Así que el primero estaría acá. 300 bolivianos, 300 bolivianos, 300 bolivianos y 300 bolivianos. Ahí están los 4 pagos constantes de 300 bolivianos. Muy bien. Ahora, ¿dónde vamos a retirar? Si estamos hablando del monto, o sea, del valor futuro, ese valor futuro lo vamos a retirar aquí. Así que ese sería nuestro valor S, si quieren, ese anticipado, ¿no? El valor del monto que podríamos retirar después de ese tiempo que estamos considerando. Bueno, esto sería aplicar simplemente la ecuación. El S anticipado sería igual a R, que es la renta, 300 por 1 más la tasa de interés, que es del 3%, 3% mensual, por 1 más la tasa de interés elevado a la N, que son, en este caso son 4, ¿no? 4 meses. 4 menos 1, y todo eso dividido entre la tasa de interés, que es del 3% mensual. ¿Cuánto le sale ese resultado? Ya, perfecto. A ver, vamos a ver. 1292,74. Correcto. 1292,74. Entonces, ese es el valor, 1292,74. Nos vamos a reservar acá el resultado. Y ahora veamos cómo se podría haber hecho de otra forma. Tal vez antes voy a mover un poquito nuestro flujo de caja. Ok, creo que es suficiente. Ahí está. Periodo cero. En el periodo cero tenemos una renta de los primeros 300 bolivianos. Obviamente, para el periodo cero no va a generar ningún interés porque no hay ningún tiempo, ¿no? Es directamente cero el interés. Con lo cual, al finalizar, bueno, no al finalizar, en el periodo cero tenemos 300 bolivianos. En el periodo 1, esos 300 bolivianos ya han generado un interés. Y ya sabemos que lo calculamos como el capital inicial, 300 en este caso, multiplicado por la tasa de interés y por el tiempo. La tasa de interés era del 0.03 o 3%, igual a 0.03, y estamos analizando en un periodo. Entonces, 300 por 0.03 va a ser igual a 9, ¿no? Ese es el interés que se ha generado. Así que el incremento del periodo no son solamente 300 bolivianos, sino que van a ser 300 bolivianos más el interés que se ha generado, en total 309 bolivianos. Si queremos sacar ya el total definitivo, tendríamos que adicionarle al valor que teníamos en el periodo cero. Bien, ahora tenemos 609 bolivianos para el periodo 1. Sabemos que esos 609 bolivianos van a generar también a su vez un interés. Ese interés va a ser igual a 609 por 0.03, que va a ser igual a 18.27 bolivianos. Así que durante a la finalización del periodo número 2, lo que vamos a tener de incremento no va a ser solamente los 300 que estamos depositando,
sino adicionalmente los intereses, o sea, esos 18.27. Así que el total sería de 318,27, con lo cual, para finalizar ya el periodo número 2, vamos a tener que el saldo va a ser 609 más 318,27, que es igual a 927,27 bolivianos. Finalmente, en el periodo 3, volvemos a hacer ese depósito de 300 bolivianos, pero evidentemente ahora tenemos un mayor interés, fruto de esos 927,27 que habían quedado como saldo en el periodo anterior. Eso nos genera un interés de 27,82 que, sumados a la renta de 300 y sumados a lo que teníamos al finalizar el anterior periodo, pues nos va a dar el valor de 1.255,09. Pero esto no ha acabado acá, porque el valor que realmente nosotros vamos a calcular es a la finalización del periodo número entre el 3 y el 4, ¿no? Entonces, para el periodo 4, generamos nuevamente intereses a partir de los 1.255,09, 3% de interés, que van a ser 37,65, y eso es todo lo que tendríamos que añadirle, ¿no? No tenemos ningún depósito adicional. Entonces, siendo eso, pues obtenemos 1.292,74, que es exactamente lo que también nos había dicho la fórmula del monto para rentas anticipadas. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, consulta. Ingeniero, no sé si podría volver atrás con la primera fórmula, el procedimiento, porque al inicio pareciera que es similar a esta. Sí, sí, claro. ¿Cuánto atrás? ¿Me dices para la renta vencida o dónde? Sí, sí, la primera. Ya. A ver, voy a tener que borrar seguramente algunas cosas porque se va a superponer. Acuérdense, aquí está abajo el valor, ¿no? 1.292,74. Y ahí está el valor de la anterior renta vencida, que era 1.255,09. O sea, son valores diferentes. Gracias, ingeniero. No, ¿de qué pues? ¿Alguna otra duda? Muy bien, seguimos avanzando entonces. Ok, aquí hemos llegado. Ahora voy a borrar todo esto y veamos cómo sería el caso del valor actual para una renta anticipada. Lo mismo, es una fórmula un poquito más larga que la que teníamos para rentas vencidas, pero el procedimiento es lo mismo, ¿no? Ahí está la misma pregunta que en el caso anterior, ¿no? Usted tiene que viajar y debe pagar 3 mensualidades del colegio de su hijo de bolivianos 500 cada fin de mes. Entonces, mmm, voy a volver a hacer por última vez, creo, el flujo de caja. Estamos en periodo 0, 1, 2, 3. Ya. Y tenemos acá 0, 1, 2, 3. Bien. Entonces, dice, usted debe viajar y debe pagar 3 mensualidades del colegio de su hijo de bolivianos 500 cada fin de mes. Ok. Bien, a ver, en este caso, como estamos con rentas anticipadas, aquí creo que hay un error, porque no podríamos colocar que hay que pagarlas cada fin de mes, ¿no?
A ver, déjenme ver. Esto sería así. Cada fin de mes, ¿cuánto dinero dejará? Ya. En realidad, si es una renta anticipada, como su nombre lo indica, si es una renta anticipada, lo que va a suceder es de que nosotros vamos a tener aquí el valor, ¿no? 1, 2 y 3. Y el valor actual, bueno, ese sí, evidentemente tiene que estar acá. Entonces sería el valor actual. Y este de aquí sería el valor de las rentas anticipadas. Bueno, aplicar la fórmula no va a ser muy diferente, no va a ser muy difícil. No sé si es que alguien ya podría darme el resultado del valor actual, el valor actual anticipado. No sé si alguien lo tiene. A ver, vamos a reemplazar datos. Son 500 bolivianos por 1 más la tasa de interés, 4% mensual. Esto por 1 menos 1 más 0.04. Y eso tiene que estar elevado a la menos n, que en este caso sería elevado a la menos 3. Y finalmente todo eso está dividido entre i, que es 0.04. Ok. Ese valor anticipado, a ver, me dicen ustedes que sale 1443,05. Correcto. 1443.05. Muy bien. Eso es lo que nos dice la fórmula. Vamos a guardar aquí ese resultado. Y ahora nuevamente vamos a ver. Aquí vuelvo a repetir, aquí hay un pequeño error en el enunciado, porque si estamos hablando de rentas anticipadas, no podemos decir de bolivianos 500 cada fin de mes, ¿no? Aquí debería haber sido cada principio de mes en realidad, ¿no? Porque si fuese cada fin de mes, tendríamos que trabajar con rentas vencidas, ¿ya? Y no con rentas anticipadas. Pero bueno, es algo que se me ha pasado, ya lo voy a corregir. Más bien creo que voy a aprovechar un ratito, si me permiten, de corregirlo. Quiere ser cada principio de mes, ¿no? Ya. Ah, bueno, he perdido el flujo de caja. Pero bien, si ustedes se acuerdan, nuestro flujo de caja lo haré nomás porque creo que va a ser importante para ver cómo va a ser el movimiento. Ahí tenemos 0, 1, 2 y 3. Entonces, como son rentas anticipadas, lo que vamos a hacer es tener aquí 500 bolivianos, 500 bolivianos, 500 bolivianos, ¿no? Nuestra renta es de 500 bolivianos. Seré igual a 500 bolivianos. Y lo que estamos intentando determinar es cuánto sería el valor actual acá. Como un valor actual a anticipado, ¿no? Bien, ahora sí. Entonces veamos con esto que es paso a paso. En el periodo 0, fíjense, en el periodo 0
tenemos un anticipado. Habíamos calculado que era de 1443,05, ¿no? Eso es lo que ustedes han calculado, lo voy a anotar. Ese valor sería aquí. El anticipado, ustedes han calculado 1443,05. Bueno, entonces, en el periodo cero tenemos un retiro de 500 bolivianos, pero teníamos antes 1443,05. Entonces, el saldo, que es donde vamos a colocar la información en esta columna, ¿no? El saldo sería igual a esos 1443,05 menos lo que estamos retirando, que son 500 bolivianos, y eso nos da 943,05. ¿De acuerdo? Esa es la explicación de ese 943,05. Es el anticipado menos los 500 que estamos retirando. Bien, para el periodo número 1, volvemos a retirar 500, pero esos 943,05, que son el saldo, ¿no? Que es lo que aparecería en nuestra cuenta, en nuestra caja de ahorro, como saldo en el periodo 0, van a generar un interés de 943,05 por 0,04. Y eso va a ser igual a 37,72. Así que cuando retiremos 500 bolivianos en el periodo 1, en realidad lo que estamos retirando es 500 menos 37,72 y en términos netos serían 462,28. Eso es lo que realmente estaríamos retirando. Así que el saldo en nuestra caja de ahorros sería la diferencia de 943,05 menos 462,28. Vamos a tener al finalizar el periodo 1, 480,77. En el periodo 2 volvemos a retirar otros 500. Nos ha generado un interés de 480,77. Perdón, nos ha generado un interés de 19,23 esos 480,77. Así que lo que realmente hemos retirado de manera efectiva ha sido 480,77, que eso es lo que efectivamente tenemos o teníamos en la caja de ahorros antes o al finalizar el periodo 1. O sea que ahí en el periodo 2, pues ya hemos terminado con todo el dinero que teníamos, ¿no? Y con eso estaríamos verificando que realmente nos alcanzaba para pagar 3 cuotas de 500, nos alcanzaba con 1443,05. Y para el periodo 3, simplemente ya lo pongo de referencia, ahí ya no tenemos ningún movimiento, ¿no? Bien. Eso es. No sé si ha quedado claro. Como ven, es bastante repetitivo ya esta parte. Lo importante es de que nos demos cuenta de cómo va el flujo de caja, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante. Si ustedes entienden cómo va el flujo de caja, el resto es mucho más simple. Bien, ya hemos visto entonces rentas vencidas, rentas anticipadas, y ahora nos tocaría ver rentas diferidas. Dice así, las rentas diferidas son aquellas que se presentan recién después de un cierto plazo, denominado plazo de diferimiento, ¿no? Es como que, vamos a imaginar que ustedes toman una deuda de alguien y se hacen de una deuda para hacer un negocio. Evidentemente ustedes van a pagar de las utilidades de ese mismo negocio, van a pagar el interés y van a pagar el capital. Entonces, vamos a pensar que la persona que les presta el dinero es bastante comprensiva y les dice, bueno, te presto el dinero por 12 meses, pero sé que los primeros 3 meses no vas a tener ningún ingreso. Así que van a ser, te doy ese plazo como un periodo de diferimiento, donde no va a haber ningún pago. Entonces, esa es un poco la idea de las rentas diferidas. Ahora, el monto, dice, de las rentas diferidas es exactamente igual al de las rentas no diferidas, pudieron ser vencidas o anticipadas. Y eso es lógico, ¿no? Porque el monto, estamos hablando del valor futuro. Entonces, fíjense que vamos a pensar de que aquí tenemos el periodo 0, el periodo 1, el periodo 2, y así sucesivamente.
Bueno, entonces voy a colocar acá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pensemos que se trata de un ejercicio de rentas vencidas. Entonces, en ese caso, si por ejemplo el periodo de diferimiento, imaginemos que sea de 2, ¿de acuerdo? El periodo de diferimiento de 2. Entonces, ¿dónde tendría que pagar, hacer efectivo mi primera renta? Si son 2 periodos de diferimiento, 1, 2, entonces, si es renta vencida, pues la primera renta la estaría colocando aquí, ¿de acuerdo? Ahí sería la primera renta. Todos tienen que ser del mismo tamaño, ¿no? Las flechas. Entonces aquí vemos que sería un periodo de diferimiento, 2 periodos de diferimiento y entre el segundo y el tercero ahí ya estamos pagando. O sea que son 2 periodos de diferimiento para rentas vencidas. El monto de esto va a ser un valor que va a estar aquí, en el periodo 8, aquí. Y ese monto va a ser exactamente igual, dice, si hubiéramos hecho el cálculo con diferimiento o sin diferimiento, ¿no? Aquí, en el cálculo del monto, como ustedes pueden ver, creo que está bastante obvio, no se toma en cuenta, los resultados exactamente el mismo, ya sea que sea con diferimiento o sin diferimiento. Donde va a ser diferente, va a ser en el valor actual, ¿no? Y ustedes ya pueden darse cuenta, porque si yo actualizase ese flujo de caja que está en color lila, esas rentas, y suponiendo que fuese unas rentas vencidas, entonces evidentemente mi valor actual, el que podemos calcular con las fórmulas, estaría ahí, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer para poder calcular en el periodo 0, que es realmente la actualización, tendríamos que llevar ese valor, esa flecha de color verde, la tendríamos que llevar hacia el punto 0, y eso ya nos daría un otro valor. ¿Bien? Ahí sí en la actualización, entonces sí va a haber algún cambio. Pero en el caso de los montos, las fórmulas siguen siendo exactamente las mismas y da lo mismo si tenemos diferimiento o no tenemos diferimiento. ¿Bien? Espero que esté claro. En el caso del valor actual, dice, aquí sí tenemos que hacer un cálculo adicional. Serían 2 pasos. Se utilizan las fórmulas para el cálculo del valor actual según la circunstancia, es decir, si son rentas vencidas o son rentas anticipadas, y una vez que hemos encontrado ese valor, entonces lo vamos a actualizar según el número de periodos de diferimiento, con lo cual vamos a obtener el resultado final. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo en la pantalla, teníamos ahí 2 periodos de diferimiento, así que para llevar del periodo 2 al periodo 0, utilizamos nuestra fórmula de interés compuesto, ¿no? La que hemos estado trabajando la anterior clase, que si ustedes se acuerdan era algo así. C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I elevado a la n, ¿no? Esa era la fórmula que hemos utilizado. Así que con esa fórmula podemos actualizar finalmente. Hay que despejar ahí C sub 0, que no es nada complicado. Y con eso calculamos el valor actual, el resultado final. ¿Bien? ¿Se ha entendido? Bueno, entonces lo que podemos ver ahora, no sé si hay algún ejercicio, probablemente ya no. Sí, ya no voy a hacer un ejercicio específico, no hay ejemplos específicos ya de las rentas diferidas. Había cuenta que ya les he explicado, simplemente es una variación de las rentas vencidas o rentas anticipadas. Entonces ahora sí empezamos con los ejercicios. Espero que ustedes hayan podido copiar las fórmulas. Y seguimos siempre con la misma hermenéutica. La primera persona que reciba la primera persona que llegue al resultado correcto, entonces lo coloca en el chat, por favor, y se va a hacer acreedor a unos 3 puntitos. Entonces les doy el primer ejercicio. Dice así: una empresa desea aumentar
$20,000 para sustituir su actual maquinaria. Con este propósito realiza depósitos de $800 cada trimestre en un fondo que paga 5% trimestral de interés. Ahora fíjense, encontrar en cuánto tiempo logra acumular los $20,000. Vamos a asumir que se trata de rentas vencidas. Bien. Pueden empezar a hacer y por favor lo colocan en el chat cuando alguien tenga la respuesta. Excelente, ya tenemos la respuesta. Las dos son correctas, pero bueno, el primero que ha respondido es Frank Salvatier. Entonces, Frank, tienes 3 puntitos adicionales por tu segundo parcial. Déjame anotarlos un momentito. Bien, entonces vamos a explicar un poquitito cómo se ha obtenido el resultado. No sé, Frank, si estás ahí, por favor, si nos pudieses explicar cómo has llegado a ese resultado, así aunque sea de manera genérica, cuál ha sido la estrategia que has utilizado. Sí, ingeniero. Sí, empleando la fórmula que usted nos dijo de las rentas vencidas, lo único que tuve que hacer fue reemplazar lo que era el periodo n de la fórmula para poder averiguar en cuánto tiempo se lograría conseguir los 20,000. Ah, ya, o sea, no has despejado, sino más bien has hecho por iteraciones. Exacto. Oh, ya, ya, de acuerdo. Sí, al final has obtenido el mismo resultado, así que está correcto, pero sí que se podía haber despejado, ¿no? O sea, hay una manera de despejar esta ecuación. Lo que teníamos nosotros era el monto
¿no? El monto valía $20,000, entonces, esto de aquí, el valor de S era de $20,000, ¿sí? Después, ¿qué más? Teníamos que la renta era de $800, esta renta era de $800, era el dato, y teníamos que la tasa de interés era de 5% trimestral, o sea, teníamos este y este. Entonces, era una ecuación con una incógnita, y bueno, esa incógnita se la despeja utilizando logaritmos, ¿no? Que esa hubiera sido la forma, otra forma correcta también de poder realizar el ejercicio. Si has hecho una prueba iterativa hasta que te ha salido un resultado, bueno, también, ¿no? También se puede hacer lo mismo. Bien. Ok, les doy otro ejercicio. Dice así, si usted quiere acumular $20,000 mediante pagos periódicos al inicio de cada semestre durante los próximos 4 años, ¿cuál deberá ser el importe de sus depósitos considerando una tasa de interés del 5% semestral? Si no dice nada la pregunta sobre si es vencida o anticipada, hemos dicho que consideramos que son rentas vencidas. Pero en este caso específicamente está hablando de que dice mediante pagos periódicos al inicio de cada semestre. Bueno, entonces implícitamente ya nos está diciendo que son rentas anticipadas, ¿no? Ya tenemos dos respuestas, pero no es ninguna correcta. Ahora sí. Bueno, otra vez, Frank, esta es tu segunda vez. Te la voy a aceptar. Esta sería tu última participación con puntaje, ¿no? Puedes seguir participando, pero ya no te voy a otorgar más puntaje para dar oportunidad a los otros compañeros. Entonces, Frank Salvatierra tiene la respuesta correcta, que sería 1994.70. ¿Nos puedes explicar, Frank, cómo lo has resuelto? Sí, ingeniero. Esta vez empleando la fórmula de renta anticipada, antes de usarla, tendría que convertir los 4 años en periodos semestrales, ya que esas son las unidades del interés en este caso. Y posteriormente, esta vez ya despejando de la fórmula el valor del el importe, el monto a depositar cada semestre, se halla el valor. Perfecto. Perfecto, ese era el procedimiento. Entonces, simplemente para que quede claro, aquí voy a aprovechar de dibujar el flujo de caja, ¿no? Como dice Frank, teníamos 4 años, pero recuerden que como estamos trabajando con fórmulas de interés compuesto, entonces la que manda en las unidades es la tasa de interés. Si la tasa de interés nos dice que es semestral, entonces el tiempo, el periodo también tiene que ser semestral. Así que
evidentemente habría que, en lugar de poner 4 años, tendría que ser 8 semestres. 1, 2, 3. Bien, entonces en este caso tenemos 8 semestres. Ocho semestres. Entonces dice, usted quiere acumular $20,000. Bueno, es eso de que quiere acumular $20,000 nos está diciendo que es el monto al que queremos llegar, ¿no? El monto. Y eso es a la finalización del octavo semestre, aquí. Ahí queremos llegar con $20,000. Mediante pagos periódicos al inicio de cada semestre durante los próximos 4 años, ¿cuál debe ser el importe de sus depósitos considerando una tasa de interés del 5% semestral? Bueno, entonces, en realidad aquí igual hay un pequeño error porque dice al inicio de cada semestre. Claro, en realidad no... Ah, bueno, sí, no, está bien, claro, si son 4 años cada semestre. Sí, está bien, no, no hay ningún error. Al inicio de cada semestre. Entonces, las rentas van a empezar aquí. Primera, segunda, y acabarían ahí. Ahí acabarían, ¿no? Por supuesto, tendrían que ser del mismo tamaño esas flechas. Y el valor de R, como ha mencionado Frank, hubieras dicho 1994.7, exacto. 1994.7. Ese sería el valor de la renta. Si ustedes hacen el cálculo, se lo podría haber comprobado también, con una tasa de interés igual al 5% semestral, entonces hubieran llegado al valor de los 20,000, ¿no? O sea, podríamos haber aplicado la fórmula de S con este valor de R que ya han calculado y seguro que llegaban a los $20,000. ¿Bien? Ok, muy bien. Sigamos entonces. A ver, ¿cómo vamos con este ejercicio? Se sabe que el monto de unas rentas anticipadas es de $20,000. Sabiendo que los pagos periódicos son de $800 y el tiempo de análisis es de 20 meses, calcular la tasa de interés mensual. Ahora nos pide la tasa de interés mensual. Trabájenlo, por favor. Está cerca, Enrique, pero no es exactamente ese valor, ¿no? Si tú reemplazas ese tu valor que has colocado, no vamos a llegar. Y Beatriz Condori, acuérdate que tienes que hacerlo, ¿qué se llama? Hacerlo público, ¿no? El mensaje.
Ya. En realidad todos están por ahí. Voy a dar por válido el valor de Enrique Catari. Se podría mejorar los decimales, pero sí entiendo de que para empezar no es posible, creo, hacer un despeje, ¿no? No sé que alguno de ustedes me diga que se ha podido despejar la tasa de interés, sino que hay que hacerlo esto por iteraciones. Así que, bueno, es una primera aproximación la que nos ha pasado Enrique. Yo saco 2.2854% como tasa de interés. Pero bueno, ya es una primera aproximación la de Enrique, se podría haber mejorado un poquitito, pero tampoco ninguno de los compañeros ha llegado al valor exacto, ¿no? Tal vez Beatriz ha llegado un poquito más cerca, 2.23, 2.22. Sí, exactamente era por ahí Beatriz, ¿no? Pero bueno, les voy a dar a los dos, Enrique Catari y Beatriz. Beatriz, te pido por favor que ahora sí, la próxima vez ya lo hagas, eh, lo hagas público, ¿no? Porque estás mandando mensajes directos, por si acaso. Entonces voy a ponerles tanto a Enrique como a Beatriz estos puntitos adicionales. Perdón, no sé si se me ha escuchado, pero lo que decía era de que Enrique, tanto a Enrique como a Beatriz Condori les voy a poner a ambos el puntaje. Solamente la recomendación a Beatriz que por favor colocaran en el chat público, ¿no? Eh, Enrique, el valor que yo tengo es de 2.2854. Enrique estaba cerca, pero no estaba en el valor exacto y, bueno, Beatriz sí se ha acercado mucho más, ¿no? Beatriz sí se ha acercado al valor prácticamente correcto. Bien, vamos por un cuarto ejercicio. Creo que tengo todavía un par de ejercicios más. A ver, veamos este de acá. Usted empieza a ahorrar bolivianos 250 en un banco que paga el 1% mensual de interés. Luego de haber efectuado 5 depósitos, sube la tasa de interés al 1,5% mensual. Entonces, usted decide realizar 4 depósitos adicionales de 500 bolivianos cada uno. Encontrar cuánto podrá retirar al final de todo ese periodo de tiempo. A ver, este ejercicio no es exactamente solamente reemplazar en la fórmula, hay que pensarlo un poquitito, no gran cosa, pero hay que pensar algo. A ver, les, les propongo este ejercicio para que ustedes puedan resolver. Vuelvo a reiterar que si el problema no indica si son rentas vencidas o anticipadas, entonces asumimos que son rentas vencidas.
Está cerca, Carlos, pero no es la respuesta correcta. Todavía no tenemos la respuesta correcta, así que pueden todavía seguir intentando. Varios han sacado 3.327, pero no sé, yo no tengo esa respuesta. La vamos a analizar, pero creo que es otra. Está cerca de eso, pero no es eso. Sigan intentando. Hay una respuesta también de Frank, pero bueno, no puedo decir si está bien o está mal, porque ahorita no estás en competencia, Frank. Está bien que hayas enviado, ¿no? Eso sí. Pero a ver, sigan intentando, por favor. Ya, de acuerdo. Aquí está Miguel Ángel Gavincha y ha colocado el resultado. Es el mismo de Frank en realidad, ¿no? Ese está correcto. Pero a ver, para asegurarnos, Miguel Ángel Gavincha, que has hecho todo correcto, explícanos cómo has hecho tu ejercicio. Bueno, ingeniero, primeramente he utilizado eh, la fórmula que usamos para rentas vencidas y he calculado primeramente para los 5 depósitos con interés de 1%. Después he calculado para los 4 depósitos restantes con el valor de 500 bolivianos, 1.5. Ese valor lo he detenido, por así decirlo, y lo he sumado a otro valor que sería el siguiente. El primer valor que he hallado para rentas vencidas, pero utilizando la forma del valor actual neto. O sea, lo he proyectado para eh, los 4 depósitos adicionales que me daba un monto. Ya. Ese le he Para que yo sumado me vaya, para que vayamos entendiendo un poquito mejor, tal vez me puedas dar los valores numéricos. Por ejemplo, ¿cuánto te ha salido el monto para para la renta de 250 bolivianos? El está monto bien. inicial. Ese monto me ha dado 1.275.25, Ya, perfecto. ¿Y para la renta de 500? 2.045.45. Muy bien. Ahora me has dicho que has llevado al futuro el valor ese de 1.275,25, ¿verdad? Sí, Ya. ¿Y cuánto te daba en el futuro? 1.353.50. Excelente. Eso lo has sumado con 2.045,45 y te ha salido 3.398,95, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces te voy a poner esos 3 puntitos. Dame un segundito.
Muy bien. Para que quede claro este ejercicio, lo que voy a hacer es dibujar el flujo de caja, ¿no? Para que ustedes vean cómo tenía que haber sido el flujo de caja. Y yo creo que con el flujo de caja se van a dar cuenta el por qué todos han sacado un resultado muy parecido, pero no el exacto. Creo que ha sido simplemente en haber llevado al futuro ese monto inicial de los de 250 de renta. Seguramente no lo han llevado de manera adecuada, tal vez el tiempo no debió ser el correcto, me imagino. Ahora vamos a ver. Bien, entonces tenemos un flujo de caja de 9 meses, ¿no? Bien, de acuerdo. Entonces nos dice que se han efectuado 5 depósitos de bolivianos 250. Ya habíamos comentado que estábamos trabajando con rentas vencidas, entonces tenemos 5 depósitos que serían acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Esos 5 depósitos tienen un valor de 250. Y posteriormente ha aumentado la tasa de interés y se han realizado 4 depósitos adicionales, pero a una tasa de interés diferente. Voy a hacerlo con otro color. Sería 1, 2, 3 y 4. Esta otra renta tiene un valor de 500. Bien. Entonces, lo que queríamos encontrar era el valor futuro, que tendría que estar aquí, ¿no? Ese sería el valor, el monto o valor futuro. Ese es el dato que nos estaba interesando encontrar. Muy bien. Entonces, aplicando las ecuaciones, en el caso de la renta de 500, no creo que haya habido ningún problema. Me imagino que todos han llegado a este resultado. Vamos a suponer que estas son las de, lo haré con el mismo color para que quede claro. Aquí está la de 500 y ese valor le pondré S sub 2. Es el que mencionaba Miguel Ángel, que le había salido 2045.45. ¿De acuerdo? Ahí creo que no ha habido ningún problema. Recordamos que aquí estábamos trabajando con una tasa de interés diferente, ¿no? Una tasa de interés del 1.5% mensual, mientras que para las otras rentas la tasa de interés era algo menor, ¿no? Era una tasa de interés del 1% mensual. Bien. Entonces, con estas rentas de 250 bolivianos, lo que hubiéramos alcanzado a hacer, como estas son rentas vencidas, entonces nuestro monto que íbamos a calcular hubiera estado acá, ahí. Y ese sería un valor de S sub 1 igual a 1275.25, ¿no? Con la fórmula. Entonces, lo único nuevo que había que realizar, lo único novedoso era de que una vez calculado este 1275, había que llevarlo al futuro, ¿no? Pero había que llevarlo al futuro utilizando nuestra ecuación de C sub n, que es la ecuación de interés compuesto, ¿no? C sub n igual a C sub 0, en este caso C sub 0 iba a ser 1275.25 por 1 más I, y eso, todo eso elevado a la n. Bien. Bueno, ahora puede ser que la diferencia haya sido de que ustedes hayan tomado
para llevar aquí hacia el futuro la misma tasa de interés del 1%. Eso tal vez ha sido la diferencia, ¿no? Pero como ya estábamos hablando de que aquí ya teníamos una otra tasa de interés para estos periodos, entonces lo más correcto hubiera sido utilizar la tasa de interés del 1,5%. Entonces, lo hubiéramos llevado al futuro y ese valor futuro nos hubiera salido igual a un S sub 1 prima, le pondré igual a 1353.50. El periodo era 1, 2, 3, 4, ¿no? Elevado a la n, esa n hubiera sido 4. C sub 0, 1275.25, la tasa de interés 1.5% y n igual a 4. Y ya lo último era simplemente sumar, ¿no? Y en la suma salía 3.398.95. Bien. Ahora sí, no sé si nos queda tiempo para algo más. Creo que ya estamos muy cerquita del final. No sé si es que alguien tiene alguna consulta, duda. Bien, entonces, a ver si es que alguien se anima a hacer esta. Tenemos unos cuantos minutitos nada más. Dice, si usted dispone hoy de $20,000, ¿durante cuántos meses podrá recibir una anualidad de 550 mensuales si la tasa de interés es del 1,5% mensual? A ver si alguien se anima a resolverla. Muy bien. Beatriz Condori ha alcanzado a resolver. Entonces vas a tener otros 3 puntitos adicionales. Hoy día te has ganado 6, entonces Beatriz. Salía 52.96, lo has redondeado a 53. Estamos bien, ¿no? Igual, bueno, gracias Rafael, también has estado muy cerca. Entonces, ese ejercicio solamente era la aplicación de la fórmula del valor actual para rentas vencidas y había que despejar el valor de n utilizando logaritmos, ¿no? Y con eso ya está. Muy bien, compañeros. Entonces, el día lunes próximo ya vamos a avanzar ya a otro tema. Sin embargo, ya quería adelantarles de que entre el lunes o martes, como mucho, vamos a acabar este capítulo. Y hasta este capítulo sería el examen del segundo parcial. Entonces, yo les estaría planteando dar el examen del segundo parcial o bien el lunes 6 de junio o máximo el martes 7 de junio, ¿ya? El 6 o el 7, ¿ya? Ya lo podemos definir la siguiente semana el día, aunque tal vez, no, pensándolo bien, como va a ser examen presencial, para mí va a ser muy difícil el lunes, porque los lunes tengo otras clases más que dar, así que yo les pediría más bien que sea el día martes 7. El día martes 7, el segundo parcial, ¿de acuerdo? Lo vamos a conversar la siguiente semana, pero ya les digo que ya les estoy adelantando con 2 semanas de anticipación. El examen sería el día martes 7, por favor. ¿Ok?
Bien, sin más que decirles, no sé si es que hay alguien que tuviese alguna consulta, alguna duda. Si no hay ninguna consulta, voy a parar la grabación.